Gracias, diputada presidenta. Por economía parlamentaria pido que se adjunte de manera íntegra el siguiente punto de acuerdo. El pasado mes de agosto de 2015, diputados electos del Grupo Parlamentario de Morena solicitamos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal permiso para visitar a 4 reclusos que se encontraban concentrados en el hospital de Tepepan, rehabilitándose de una huelga de hambre que habían iniciado semanas atrás en protesta por una serie de anomalías que, a su decir, existen en los reclusorios de la ciudad. La solicitud tenía su origen en la intención de visitar a Abraham Cortés Ávila, Jesse Alejandro Montaño Sánchez y Luis Fernando Sotelo, y se fijó como fecha para nuestra visita el día 1 de septiembre. Disponiéndonos pues a acudir al reclusorio sur a cumplir nuestra visita, fuimos enterados por la madre de uno de ellos que en la madrugada custodios y autoridades del reclusorio habían irrumpido en sus habitaciones y con extrema violencia los habían sometido para regresarlos a sus respectivos centros de reclusión antes de que pudiéramos verlos. Como consecuencia de lo anterior, el recluso Fernando Bárcenas resultó con daños en su maxilar a consecuencia de los golpes, daños que hacían urgente una operación. Sin embargo, tuvo que pasar más de 3 meses para que la operación finalmente se hiciera. Y tuvieron que pasar todavía 5 meses para que pudiéramos visitar a los 4 presos separados desde luego, unos en el reclusorio norte y otros en el reclusorio sur. El 8 de febrero finalmente se nos abrieron las puertas del reclusorio sur para entrevistarnos con los internos Fernando Sotelo y Félix Hoyo, este último catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, acusado del homicidio de su esposa por el hecho de negarse a pagar mordida a los policías que fueron a dar fe de la muerte y llevarse el cadáver. De la conversación que ambos sostuvieron con los diputados Darío Carrasco Aguilar, Juana María Juárez y Olivia Gómez Garibay, derivaron un sinfín de peticiones. La primera, que pudiéramos visitarlos en sus dormitorios para conocer la situación del reclusorio en su interior y la vida de los internos, lo que tenemos pendiente de hacer en cuanto se nos autorice. La segunda petición fue muy simple: abogar y apoyarlos en su demanda de que se aplique dentro del reclusorio el reglamento de centros de reclusión del Distrito Federal, situación que en realidad dista de la lejanía. ¿Qué es lo que señala ese reglamento? Entre otras cosas, en el artículo 18 establece la obligación de la administración de los reclusorios de entregar a cada uno de los reclusos un ejemplar del reglamento en el momento de su internamiento, regla que hoy es letra muerta, pues los reclusos nunca reciben el reglamento ni se enteran de sus derechos. Por el contrario, se impide sistemáticamente que se difunda y se acosa, persigue y castiga a quienes apelan a tales reglamentos o los divulgan como si se tratara de un delito. El 15 de febrero acudieron a entrevistarse con los reclusos Fernando Bárcenas y Abraham Cortés las diputadas Beatriz Rojas y Olivia Gómez. En este caso, la petición era apoyarlos en su demanda de crear un centro de capacitación para que los internos se formen en diversas actividades, en su formación intelectual, en la lectura, etcétera. Ellos ya crearon una biblioteca y solicitan espacio para desarrollar sus actividades. El mismo 15 de febrero falleció un recluso más, en el reclusorio sur, de nombre Eduardo Estal González. De acuerdo con la información que nos proporcionaron los propios reclusos, era un hombre de la tercera edad, enfermo de Alzheimer, que llegó con síntomas de algún mal respiratorio, pero no tuvo atención médica. Recibió malos tratos, fue bañado con agua fría, y su compañero de celda señala que lo hicieron dormir en el piso sin cobijas y todavía, cuando a instancia suya lo llevaron finalmente ante un médico, dijo que no era nada grave y lo regresaron a su celda. Falleció en medio de las convulsiones. Sé que se me está acabando el tiempo, entonces voy a dejar de mencionar una serie de casos, pero cabe señalar que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre toda esta situación durante la visita que hizo al Distrito Federal el comisionado James Caballero en octubre del año pasado, quien dijo sobre los reclusorios en esta ciudad que mantienen patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica y falta de privacidad.
pero que además acusa una ausencia de oportunidades reales para la reinserción social. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, se solicita que esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal emita un exhorto al ciudadano jefe de gobierno de la Ciudad de México para que instruya a las autoridades competentes a efecto de corregir anomalías en el funcionamiento de los reclusorios de la ciudad, que se observen de manera plena los derechos humanos de los presos y sus familias y se inicie un programa de renovación que cumpla con los estándares internacionales aconsejados. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Gobierno y a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México y cada una en su ámbito de acción legal, un informe detallado de los 3 últimos años de las muertes registradas dentro de los reclusorios de la Ciudad de México y las causas de esto. Asimismo, un informe de los protocolos que se siguen en estos casos y en general la manera como se garantizan los derechos humanos de los internos y se observa el reglamento de centros de reclusión del Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta.